Buenos días. Empezamos esta primera clase que está titulado como Generalidades y se pretende con esto dar a conocer las diferentes máquinas o equipos utilizados en la actualidad para la obtención de imágenes diagnósticas médicas. Empezaremos con una descripción rápida que bajo el título de Radiología Diagnóstica nos va a hablar del elemento fundamental de que constan los equipos radiológicos y los equipos tomográficos. Esa pieza fundamental de presencia imprescindible es el tubo de rayos X. Acortando las explicaciones, vamos a decir que es una formación tubular, generalmente puede ser esférica, puede ser oval, en fin, la forma externa no es precisamente muy interesante, pero el formato de este tubo de rayos y sus partes componentes son las siguientes. Una carcasa externa formada por un material resistente, muy resistente al calor, que es un vidrio de la característica de los vidrios Pirex, al cual se le ha asociado una aleación de plomo. Justamente este último material para evitar la dispersión de las radiaciones ionizantes emitidas por este tubo de rayos a áreas que no tienen por qué recibir radiaciones ionizantes. Una sola parte de esta carcasa de vidrio, que conocemos con el nombre de ventana y cuyo diámetro oscila entre 1 a 3 milímetros, en algunos equipos un poco más amplios, hasta 5 milímetros de diámetro, pero muy contados equipos con estas características, es la única parte de este tubo de vidrio Pirex que no tiene la aleación de plomo asociada. Esta ventana es la parte por la cual va a abandonar el interior de este tubo de vidrio las radiaciones ionizantes producidas. En el interior de este tubo de vidrio vamos a tener los dos polos eléctricos que van a ser los que en su puesta en funcionamiento van a generar las radiaciones ionizantes X. Tenemos por un lado el cátodo, es el polo eléctrico en el cual va montado lo que conocemos como filamento, un hilo metálico de una característica muy especial, de un material muy especial, o de tungsteno o de molibdeno. Son estos materiales los que hasta la fecha reúnen las características necesarias para que una vez que se le administre la carga eléctrica adecuada, ionicen sus átomos en proporción directa al grado de temperatura alcanzado por este filamento, y además ese aumento de la temperatura regulable en su intensidad también depende de la cantidad de carga eléctrica que le administremos. Obviamente que a semejante finura de esta estructura, es un hilo metálico nada más, no se le pueden aplicar cargas eléctricas muy elevadas. Tal es así que se utiliza para su medición el amper o amperio, que es una unidad de medida de resistencia eléctrica, y vamos a ver que un amper ya es exageradamente grande como carga eléctrica para que este filamento tan delgadito lo tolere. Tal es así que se recurre a la milésima parte del amper, que es el miliamper, y en esta unidad de medida se gradúa la intensidad de carga eléctrica que se le va a administrar a este filamento para que adquiera temperatura, y en proporción directa a esta temperatura vaya ionizando la cantidad de átomos que uno requiera para la puesta en funcionamiento de este polo catódico. En el otro polo le tenemos a lo que llamamos ánodo, allí montado sobre un eje especial que tiene características metálicas adecuadas para dispersar el calor. Va montado un disco que es del mismo material del que está compuesto el filamento, y a este disco, con una inclinación adecuada para que lo que se produzca en su interior vaya directamente direccionado
hacia la ventana, a esa estructura carente de vidrio carente de plomo, y de manera a exteriorizarse estas radiaciones producidas así con destino a su objetivo. Este ánodo con este disco es el que compone el polo positivo del tubo de rayos X. El polo catódico, a donde está montado el filamento, constituye el polo negativo de este tubo de rayos X. Cuando lo ponemos a funcionar a este aparato, entonces vamos a requerir dos tipos de carga eléctrica. La primera ya mencionamos, la que va al filamento, medido en unidades de resistencia eléctrica, y a la milésima parte todavía más reducida aún la carga eléctrica de lo que es la unidad de medida de resistencia eléctrica, que es el ampere. Decíamos, recurrimos a miliamperes. En el otro polo, sí vamos a aplicar una carga eléctrica de alto voltaje. Es decir, que del suministro de carga eléctrica de 220 voltios con que consta nuestra instalación domiciliaria nacional, digamos, vamos a tener que modificar esa carga eléctrica en más. Y así como en el otro polo reducimos el ampere a su milésima parte, aquí vamos a ampliar la carga eléctrica, la unidad, el voltio, en 1000 veces más, y vamos a tener de esa manera el kilovoltio. Volviendo a una ley de electricidad básica, vamos a ver lo siguiente, de que habla de que los polos con carga eléctrica de nombres opuestos se atraen entre sí, y que los polos con carga eléctrica de nombres idénticos se repelen entre sí. De esa manera vamos a ver entonces que cargando electricidad kilovoltaje al polo positivo o ánodo, vamos a tener que va a ejercer un poder de atracción sobre los elementos negativos producidos por ese fenómeno que conocimos hace un rato como de ionización, que son los electrones que forman parte de la corteza del átomo, que tienen carga eléctrica negativa todos sin excepciones. Es decir, que ahí se aplica aquello de que el polo positivo va a atraer a los elementos con carga eléctrica negativa. De esa manera se produce el desplazamiento de los electrones negativos producidos en el cátodo, repito, por la ionización de los átomos del filamento, hacia el polo anódico, el polo opuesto positivo, y la velocidad de desplazamiento de estos elementos electrónicos va a depender de la intensidad de la carga eléctrica positiva que la administremos en el polo anódico. Es decir, que podemos regular la velocidad con la cual van a impactar estos, digamos, proyectiles electrónicos sobre el polo, sobre este disco del ano que recién habíamos descrito. De manera que una vez que estos electrones impacten contra el polo anódico, vamos a tener la generación de las partículas radiantes que forman parte, entre ellas, de la variedad que tenemos, forman una de ellas, son las conocidas como radiaciones ionizantes X. En ese proceso de impactación de electrones contra el polo anódico, también se liberan otras partículas que comparten el núcleo de los átomos de cualquier material. En este caso tenemos ahí otras partículas que cohabitan con los protones y los neutrones en el núcleo de todo átomo, y tenemos a las partículas alfa, a las partículas beta, a las partículas gamma, a las partículas X e incluso también a los neutrones. Todos estos elementos van a ser desprendidos del polo anódico por el impacto de esta lluvia de electrones que provienen del polo catódico, atraídos por la carga positiva del ánodo. En esa múltiple variedad de partículas desprendidas por el impacto mencionado, vamos a ver que cada una de ellas
tiene funciones diferentes. Ahí tenemos la imagen del átomo con lo que recién mencionamos de su configuración gráfica, digamos así. El núcleo con las cargas eléctricas positivas que corresponden a los protones, las que llevan la marca de más menos son los neutrones, y en la corteza, girando en diferentes órbitas, le tenemos a los electrones, todos ellos con carga eléctrica negativa. Es decir, que tenemos dos campos eléctricos que en un átomo deben reunir algunas características para que este átomo se encuentre eléctricamente neutro. Y ese principio fundamental es de que el número de cargas eléctricas positivas que habitan el núcleo del átomo debe ser igual al número de electrones que forman la corteza de este átomo. De esa manera vamos a tener que, suponiendo 4 protones que forman el núcleo de un átomo cualquiera, van a tener que ser contrarrestados por cargas eléctricas negativas de 4 electrones que giren en su órbita. De esta manera vamos a tener una completa neutralización de estas cargas positivas nucleares con las cargas negativas de la corteza. A este le vamos a conocer como un núcleo estable electrónicamente neutro estabilizado. Ahora bien, el principio de ionización consiste en lo siguiente, que cuando de alguna forma alteramos este principio de estabilidad eléctrica de un núcleo con igual número de protones versus igual número de electrones girando en órbita, vamos a ver que de alguna manera podemos alterar este equilibrio eléctrico, y a ese proceso le llamamos ionización. Es decir, que vamos a romper la estabilidad eléctrica atómica y vamos a dar un favor, digamos, numérico a uno de los elementos positivos en este caso, y un valor numérico reducido al número de electrones, y que este fenómeno, que normal y habitualmente en condiciones habituales, repito, se refiere a la disminución del número de electrones, ya que es muy poco conveniente disociar el número de protones que cohabitan en el núcleo, porque estaríamos generando ahí la liberación de una enorme cantidad de energía y de carga térmica, que es el principio de la fisión o división nuclear, el principio de la bomba atómica. Así que le dejamos nomás a los protones nucleares en su lugar, y vamos a nada más que tratar de sacar de sus órbitas a uno o más electrones, de manera que se llegue a ese desequilibrio eléctrico que es el principio de la ionización. Cuando nosotros aplicamos en este caso el calor generado por la carga eléctrica de miliamperes, que le aplicamos al tubo de rayos en su polo catódico, decíamos que a la medida que el filamento, el material del que está hecho el filamento, adquiere temperatura, también proporcionalmente va liberando una cantidad proporcional, repito, de partículas provenientes de este proceso de ionización. Vamos a tener que, como producto de un proceso de ionización, tenemos el electrón que fue desprendido de su órbita por este fenómeno térmico, y obviamente que el electrón conserva su carga eléctrica negativa. Y el resto del átomo, el núcleo más los electrones que sobreviven a ese efecto de ionización, van a considerarse como el ion positivo. En este caso, lo que nos interesa es manejar
los iones negativos, que son los que vamos a utilizar para dirigirlos con una importante energía cinética hacia el polo positivo, de manera que de ese impacto podamos liberar a estas partículas nucleares que cohabitan en el núcleo del átomo, decíamos, con los protones y los neutrones, y que son las partículas alfa, beta, gamma, etcétera, que hace un rato mencionamos. Estas partículas, que configuran también parte del núcleo del átomo, tienen propiedades diferentes y energía cinética diferente, de manera que cada uno tiene una especificidad en sus características y hacen posible entonces el aprovechamiento o desaprovechamiento de estas partículas de acuerdo al objetivo médico que uno pueda perseguir. Tenemos, por ejemplo, en esta gráfica a las partículas alfa, que son de muy escasa energía cinética, de muy escasa velocidad de desplazamiento, de muy escasa distancia de recorrido y que pueden ser hasta, digamos, frenadas estas partículas por una hoja de papel. Las partículas beta tenemos con un poco más de energía cinética, de velocidad de desplazamiento sería esto, y la posibilidad de tener un recorrido mayor. Esta velocidad de desplazamiento, dada por su energía cinética, le favorece en la penetración de ciertas estructuras, pero pueden ser detenidas, como vemos en la gráfica, por una plancha de plástico o directamente por algunas de las estructuras del organismo humano. En este caso, vamos a ver que son capaces de penetrar la piel, pero son frenadas en su desplazamiento por la grasa subcutánea. Este detalle es lo que le hace utilizable a las radiaciones beta en medicina, específicamente en medicina, digamos, embellecedora, la medicina plástica, como correctores de procesos de cicatrización que podrían llevar a algunas variedades de cicatriz como la queloide, poco deseables por ninguna persona y menos todavía por el cirujano plástico. Pasamos después a las radiaciones X, otra de las partículas desprendidas y que en su energía cinética, que es la aprovechada, ya no son detenidas por las estructuras orgánicas dependiendo de la intensidad que le imprimamos a la producción y al desplazamiento de estas radiaciones ionizantes X. Esa posibilidad de dar alguna utilización, digamos, de estas radiaciones y su velocidad de desplazamiento y de penetración con diferentes estructuras orgánicas, vamos a ir viendo entonces que liberados a su total, digamos, potencial, no son detenidas por ninguna estructura. Vemos ahí que ni siquiera las células detienen, y el plomo sería el factor o el metal, digamos, que es utilizado para frenar el desplazamiento de las radiaciones X. Ahora bien, nosotros podemos regular su intensidad de desplazamiento y de penetración de manera que algunas estructuras del organismo puedan ir absorbiendo o frenando a estas radiaciones que tienen diferentes velocidades de desplazamiento, diferente energía cinética y por ende diferente propiedad de penetración, y vamos a ir viendo que algunas estructuras pueden restar o frenar definitivamente el desplazamiento de algunas de estas radiaciones X, otras son atravesadas por estas estructuras y otras finalmente no interfieren con el libre desplazamiento de las radiaciones X. De esa manera podemos entonces tener, así a grandes rasgos, las tres variedades de densidades tisulares orgánicas que pueden de alguna forma ir modificando o no el desplazamiento y la penetración de las radiaciones ionizantes X. Por último, le tenemos a las radiaciones gamma,
que no son detenidas ni siquiera por el plomo. Hasta el momento no se sabe cómo frenar el desplazamiento de las radiaciones gamma y se los utiliza en alguna variedad de imágenes médicas, más que nada por tomografía, pero de muy poca aplicación práctica. Y los neutrones que tampoco tienen mucha aplicación práctica en medicina por imágenes. Vamos a ir viendo que en esta imagen el impacto del electrón que viene a dar contra el blanco, que es el disco anódico, llega a tener en su llegada, en su arribo, digamos, al núcleo de este átomo, una desviación por razones de ese rechazo que ocurre entre las partículas de igual nombre, de igual carga eléctrica. Así que la corteza electrónica hace que ese electrón que ha viajado desde el núcleo catódico al anódico tenga ese desvío que muestra la gráfica, pero esa variación de su dirección de impacto libera una energía bastante importante que conocemos como radiación ionizante X. Esta es la manera como entonces podemos aceptar que la radiación X no se trata de un efecto ocasionado por la presencia de partículas, sino por la liberación de la energía, que es la que se conoce como radiación ionizante X. Vemos que esta radiación ionizante X tiene algunas propiedades y algunas de ellas son las que son utilizadas para la obtención de imágenes médicas. De toda la variedad de propiedades de los rayos que conocemos como la de ionizar el medio, la propiedad de ir a ocasionar cambios en algunas estructuras orgánicas, etcétera, etcétera, vamos a ver que solamente 3 de estas propiedades son las que se utilizan para la producción de las imágenes médicas. Una de ellas, el poder de penetración que recién mencionamos, poder de atravesar la materia, que puede regularse en su intensidad de acuerdo a la velocidad de desplazamiento que le imprimamos a este material radiante. Y vamos a ver, como dijimos recién, que atraviesa la materia. Algunas estructuras pueden no ser atravesadas, como por ejemplo el hueso, si utilizamos una determinada potencia, digamos, de cargas eléctricas aplicadas a los dos tubos, a los dos polos del tubo. Pero vamos a ver que ese poder de penetración es una de las cualidades entonces utilizadas para la formación de las imágenes. El otro elemento es el de la atenuación, que es la explicación que recién dimos. Algunos de esta energía, conocida como radiación X, son absorbidos, otras son directamente desviadas. Ese fenómeno le llamamos de atenuación. El tercer fenómeno es de modificar la estructura química de ciertos productos que son utilizados o eran, ahora ya se ha variado bastante esa modalidad, que es la de producir cambios químicos en algunas estructuras o compuestos químicos, especialmente aquellas que contienen en su configuración a la plata, al material plata orgánico. Así que vemos entonces que tenemos diferentes densidades tisulares que pueden, como dijimos hace un rato atrás, algunas no interferir en absoluto con la progresión de la radiación ionizante X y van a impactar, si impactaran en una plancha de plástico que tiene como barniz a estas sales de plata, la totalidad de la parte de esta emulsión que recibe los rayos X sin que hayan sido modificados en su trayecto, y esa modificación química va a dar un color negro. Cuando en cambio tenemos el otro extremo, que las radiaciones ionizantes X son totalmente frenadas
por una estructura cuya densidad no le permite el paso más allá del nivel en el cual estas estructuras densas se ubican, no va a llegar nada de radiaciones ionizantes X a la emulsión de sales de plata. En consecuencia, estas partes no van a tener modificación química. Las vamos a ver blanca en la imagen de una película radiográfica. Y cuando tenemos a estos otros tejidos que, de acuerdo a su densidad mayor o menor, dejan pasar en mayor o menor grado las radiaciones ionizantes X, vamos a tener las diferentes tonalidades de grises. Estas son nada más que ya las tres propiedades que recién mencionamos: la de atravesar la materia, la de inducir la luminiscencia, que es aprovechada también para reducir la cantidad de radiación ionizante X, porque como sabemos tiene un efecto beneficioso, que es la de producir imágenes, pero inherente a eso y totalmente imposible de separar de esa propiedad positiva, tenemos los efectos negativos o indeseables de las radiaciones X. Pero aprovechamos esta segunda propiedad de la de producir luminiscencia o iluminar ciertos preparados químicos que hacen de que la luz, entonces producida de esta manera por el impacto de la radiación X, favorezca la reducción en dosis de radiación y vayan también a favorecer la calidad de las imágenes obtenidas por el fenómeno de la luminiscencia. Y la propiedad de modificar la emulsión fotográfica es lo que recién mencionábamos, y que sabemos que esa emulsión fotográfica con una base de sales de plata tiene, digamos, dos maneras de ser modificada su estructura química. Una de ellas por la luz, ese es el efecto de la luminiscencia, y el otro es por la acción directa de la radiación ionizante X. Cuando nosotros hablamos de la diferencia de cuánta cantidad de radiación X necesitamos para producir un cambio en la emulsión química de sales de plata y cuánto de luz necesitamos para que se produzca ese mismo cambio de esa emulsión química, vamos a ver que hay una diferencia de 14:1. Es decir, que con una unidad lumínica o de luminiscencia, nosotros podemos producir un cambio en la estructura química de la emulsión de sales de plata que recién con 14 veces más de dosis de radiación X podamos obtener ese mismo beneficio. Así que vemos entonces lo que recién mencionábamos del aprovechamiento de ese fenómeno o de esa propiedad de generar luminiscencia en ciertos compuestos químicos, aprovechable entonces para que se reduzca la dosis de radiación X por sus efectos negativos, pero sustituidos por el fenómeno luminiscente generado por esa misma dosis de radiación X. En esta gráfica tenemos justamente lo que mencionamos acerca de cómo el comportamiento, de cómo se comporta la radiación ionizante, el haz de rayos X, de acuerdo a las diferentes densidades tisulares. En el pedazo de arriba de esta gráfica tenemos, la mitad de arriba tenemos a la rodilla como una región a ser estudiada, y abajo le tenemos en un corte transversal de esa misma región anatómica, y supuestamente tenemos ahí algunos de los componentes tisulares que forman parte de esa región anatómica, y vemos que cada una de ellas tiene diferentes densidades que van a ir frenando la progresión de estas radiaciones ionizantes X. De manera que a esa gráfica final que está en la parte inferior de este dibujo, vemos que estarían ahí la película radiográfica con su emulsión de sales de plata, y que van a ir teniendo diferentes alturas, digamos así, de las modificaciones de esa emulsión generadas por las dosis de radiación que llegan en mayor o menor intensidad a atravesar la región anatómica, en este caso la rodilla, y a modificar entonces en mayor o menor grado también esa emulsión de sales de plata.